Vamos a continuar con la segunda sesión de este sexto coloquio internacional sobre cooperación al desarrollo con África y vamos a dar comienzo al panel de expertos número 4. Bien, bueno, pues Sí. Andrea, cuando quieras. Yo voy a presentaros a los dos componentes de la mesa. En primer lugar, a Marcelo Vidal, del Departamento de Educación Condado de Trøndelag, lo digo bien, de Noruega, con su ponencia Menores no acompañados en el sistema educativo noruego. Marcelo tiene estudios en pedagogía especial de Trondheim, de Noruega, pedagogía especial nivel 1 y 2 de Trondheim también, y es profesor de infantil de la misma edad. Entre sus trabajos, pues destaca asesor de oficina regional de educación del condado de Trøndelag, docente de Trondheim y asesor de oficina psicopedagógica de Trondheim. Y en segundo lugar tenemos a Catalina Castillo con su ponencia Adolescentes que migran solos de Venezuela a Colombia. En el caso de Catalina es una profesional en educación, o sea, en comunicación social, y periodismo por la Universidad Minuto de Dios de Colombia. Especialista en comunicación y derechos humanos, con estudios en derechos humanos de la niñez y medios de comunicación y promoción del buen trato y la participación infantil. Además es consejera del CIPI y responsable de comunicación y responsabilidad social del CIPI y del laboratorio de Isla. La tienes ahí. Yo he trabajado, o sea, yo llegué a Noruega en el año 87. He vivido allá 37 años. Y del año no, cuando estudié, o sea, yo llegué de Chile, no solamente con el bachillerato. Entonces, todos los estudios los he hecho en Noruega y todos los estudios los he hecho en Noruega. El último estudio fue el máster que saqué en el año. Entonces, todas estas palabras las tengo en noruego en la cabeza, entonces tengo que ir traduciéndolas al español. Pero desde que empecé a trabajar, o sea, trabajé al principio en jardín infantil con chicos de problemas de aprendizaje, sobre todo bilingüe, español-noruego, y de ahí me fui, bueno, subiendo en el sistema hasta llegar ahora. Trabajo más que nada con jóvenes en el bachillerato, en la escuela técnica superior, y además con jóvenes que están en centros de protección infantil. En todo el condado tengo la responsabilidad de los verticolares de estos. Son aproximadamente 160 jóvenes. Y además de los menores no acompañados que solicitan en la escuela superior. La diferencia entre España y Noruega es bastante grande. Yo creo que tiene algo que ver con la parte geográfica. Noruega no es un país de tránsito, es un país de llegada. Desde aquí hasta la ciudad de Trondheim son aproximadamente 5.000 kilómetros. Los chicos que llegan, puedes cambiar de sitio. Los chicos que llegan, y sobre todo, o más que nada chicos, pero también chicas, vienen desde otra región. La región, o sea, de Afganistán, la mitad de los jóvenes son afganos y casi todos niños. Estos son los datos de hasta el año 23 y el 45% eran de Eritrea, ahora yo creo que está sobre el 14%, y de Somalia y Siria, Irak también. Pero el de Irak, Siria es más que nada familia. Y si te pones a pensar un poco en la geografía, ves que la tendencia es hacia Asia o hacia el Cuerno de África. O sea, estos chicos tienen la ruta de viaje por Asia, por Europa del Este, y cruzan casi siempre por el lado de Lesbos, hacia Grecia. No llegan, o sea, hay algunos que llegan por parte de Italia. Entonces, subsaharianos hay muy pocos, y si llegan son de ciertos países. Yo, aparte de trabajar en la oficina regional, soy voluntario por la Cruz Roja, en un centro de jóvenes donde yo preparo el almuerzo 2 veces a la semana y para aproximadamente 80 jóvenes. Y la diferencia entre Noruega, o sea, una cosa es la cantidad que llegan, porque el dato que tengo aquí es de 5.500 jóvenes desde el año 2015. En el 2015 llegaron 5.500. Y bueno, Noruega es un país de 4,8 millones. Pero la diferencia es que cuando llegas a Noruega, estos chicos piden asilo, porque de otra manera los devuelven. Por eso que no hay chicos de Noruega.
porque no tienen, o sea, el motivo para solicitar asilo. Entonces serían devueltos al primer día. Por eso es que esto se comunica entre los jóvenes, ¿cierto? Por eso es que al llegar allá solicitan asilo y la solicitud de asilo, si eres menor de 18, se tiene que registrar y los ubican en estos centros. Los números han bajado porque la política de migración está más estricta, sobre todo en el tiempo que tuvimos un periodo de dos gobiernos de derecha, entonces eso aprieta un poco la parte de migración. Voy a poner la otra. La ubicación de estos jóvenes está distribuida más o menos por 263 municipios. Pero lo que vemos que en el transcurso de 1 o 2 años, que es el tiempo que están en este sistema donde los siguen especialmente, muchos de ellos se empiezan a mover y se mueven hacia las ciudades grandes. O sea, ciudades grandes, bueno, Oslo es la más grande, pero Oslo, Bergen y Trondheim, o las municipalidades alrededor de Oslo, ahí está la mayor cantidad de jóvenes. Entonces se les pierde un poco el rastro donde quedan. El nivel escolar varía mucho. 6 de cada 10 jóvenes tienen solamente la educación primaria, o sea, bajo el séptimo. 3 de cada 10 tienen la ESO, que le llaman ustedes aquí en España, y solamente una parte mínima tiene bachillerato. Llegar a Noruega con poca escolaridad es un desafío enorme. Sobre todo para que hay un sistema que para poder solicitar el bachillerato o la escuela superior técnica, tienes que haber cursado la básica. Y estos jóvenes llegan con quizá 1, 2, 3 años, entonces les dan un curso intensivo de hasta 4 años. ¿Cómo sale de esos 4 años? Varía mucho de joven a joven. Entonces, ya con 4 años ya sale. O sea, tengas nota, no tengas nota, sales igual. Y la ley les da la oferta escolar de bachillerato. Eso se ve en los grados que alcanzan. Hay unos grados muy bajos. Además, tenemos el grupo que llegan sin la escuela básica, pero sobre los 16 años. Estos chicos tienen la oferta por ley de la oferta básica escolar, o sea, desde la primaria hasta la ESO, pero con los adultos. Esto ha estado cambiando en los últimos años y tratamos de darle la oferta entre jóvenes. O sea, es un poco negativo que los hijos vayan a la escuela junto con los padres. No es bueno. Entonces, por eso ahora han estado reintegrando a los chicos en cursos normales. Ahora, la otra parte. La otra. Según la ley de educación, la 2.8 y la 3.12, los artículos 3.8 y 3.12, tienen estos jóvenes el derecho al idioma de introducción noruego. Aparte de eso, tienen el derecho a la enseñanza en su propia lengua materna. Tienen el mismo derecho que las minorías noruegas, o sea, los lapones, por ejemplo. En el norte tienen el mismo derecho. Tienen derecho también a, si es posible, la educación en materias bilingües. O sea, si hay un profesor que te hable kurmanche, que es el idioma de los kurdos del norte de Irak, ese profesor te puede hacer las clases de matemáticas de noruego, te puede hacer las clases de ciencias naturales, etc. Pero hay escasez de personal de ese tipo de competencia, pero la ley dice que si hay posibilidades, tienes derecho a que te hagan las clases en tu idioma materno. Aparte de eso, tienen el derecho al curso de mi idioma materno junto con el idioma noruego. Cuando llegan, tienen la oferta de transición, que es la oferta de recibimiento, que es 1 o 2 años, donde están todos los chicos de diferentes países están en un mismo curso de diferentes edades, donde la idea es, o sea, la idea es darle un curso de noruego intensivo. La cantidad, o sea, si es 1 o 2 años, varía mucho de municipio a municipio. En la ciudad donde vivo yo, por ejemplo, casi mayormente es 1 año. Y los integran en las clases ordinarias, pero todavía con clases en su lengua materna y con cursos intensivos de noruego.
la idea es que aprendan al máximo de noruego, pero en tan corto tiempo, o sea, el noruego no es un idioma universal, para decir. Muchos de estos chicos que llegan sin saber leer y escribir tienen una tarea enorme. Hay jóvenes que ya han pasado estos cursos de recibimiento, de transferencia, pero aparte de eso, si todavía tienen necesidad de un curso intensivo de noruego, se lo dan durante más años, que es lo que le llaman el Muttersklasse en el libro, está en la página 9. La transición a la educación superior. La transición de la ESO al bachillerato o a la formación profesional es importante para todos los chicos. Es una transición que puede ser muy dura, sobre todo cuando llegan con poca escolaridad. Las limitaciones en la lectura, por ejemplo, impiden la comprensión. Muchos alumnos que empiezan en el bachillerato, como no es obligatorio, es solamente un derecho, terminan antes, renuncian. Y tenemos un alto grado de renuncia allí. Cuando tú sales de la ESO, sales con un nivel de nota, ¿cierto? En un promedio. Y para el sistema noruego dice que para poder elegir los cursos que quieras, ya sea para ser eléctrico, para ser mecánico automotriz o para estudiar algún ramo científico humanístico en diferentes escuelas, tienes que ir a la competencia con los otros alumnos del mismo municipio. Entonces, ¿qué significa? Que estos chicos mayormente no alcanzan a obtener quizás su primer deseo. Pueden solicitar hasta tres diferentes cursos, 3 diferentes escuelas. Casi siempre, como lo tienen en el nivel muy alto, llegan al tercer deseo, quizá a uno que no han solicitado. Entonces, la motivación para poder cursar ese curso desaparece. Entonces, si no tienes poca motivación y poco conocimiento, estás condenado a fracasar. Esa es una práctica que, desgraciadamente, es el resultado de esto. La Agencia Central de Estadística Noruega dice que han hecho unos cálculos en toda Escandinavia, o sea, en Suecia, en Dinamarca y en Noruega, y han comparado los resultados de los chicos nacidos de padres emigrantes, nacidos en Noruega, comparado con los chicos noruegos de etnia noruega, con estos jóvenes no acompañados que han llegado en el transcurso escolar. En todos los 3 países, estos chicos salen con el peor resultado. Hay investigaciones que dicen que hay factores socioeconómicos que tienen importancia, las calificaciones que traen desde la escuela primaria, las conexiones en este tipo de la calidad de las escuelas donde han participado, los medios didácticos que se han practicado y el entorno del aprendizaje, o sea, no solamente la escuela, pero el entorno social. Un débil conocimiento del idioma noruego, ya sea, o sea, esto se puede comparar con España. Si sabes poco castellano, mal te va a ir en la escuela, ¿cierto? Se considera como una de las razones decisivas para que les vaya mal. Muchos de estos interrumpen la educación antes que la mayoría. Hay análisis que dicen que jóvenes que emigran a Noruega mayor de 7 años tienen los pronósticos peores. Y si piensas que un idioma didáctico, catedrático, para poder entender las diferentes materias, se demora un transcurso de 5 años. Más o menos, 5 años te demoras en aprender el idioma para poder tener un nivel que es más o menos al nivel de los niños que han nacido en Noruega. Lo que pasa en el sistema es que los chicos tienen un modo de aprendizaje del idioma verbal muy, muy rápido. Entonces, esto es lo que pasa, que cuando tú conversas con un chico que lleva 2 años, puedes dar el ejemplo que hemos escuchado hoy, tienen una fonética, una melodía que te hace creer que entiendes más de lo que pueden. Y eso yo me doy cuenta cuando llegan las solicitudes y dicen, no, pero se habla perfecto. ¿No? Y nosotros le hacemos la pregunta, pero ¿le ha hecho algún tipo de test para ver cuánto comprende de lo que lee en el libro, en palabras complicadas? Y ahí te das cuenta que el nivel, o sea, el idioma social es alto, pero el idioma catedrático es bajo.
tras de las 12, las 13, las 12. Igual, es la misma, no se corresponde, pero No sé por qué. según Barker, Es la misma, no me digan. Bueno, yo tengo un ejemplo aquí. La motivación, o sea, hay unos investigadores que dicen que la motivación por la escuela puede compensar muchos de estos factores. Si estás motivado, puedes llegar. Yo tengo un ejemplo de un chico afgano que llegó a Noruega cuando tenía más o menos 13, 14 años, sin saber leer, sin saber escribir en su idioma materno, y empezó en la escuela. Y llegó con la idea de que él iba a triunfar. Mucho de eso, imagina el viaje desde Afganistán por Asia, usando Irán, etc. Pakistán, Irán. Todo lo que se invierte en ese viaje para llegar a la meta y que fracase es fuerte. Y resulta que este chico llegó con la idea que él iba a triunfar, iba a aprender, y se machucó durante mucho tiempo para aprender a leer, a escribir en otra lengua. Y en el transcurso de 6 años obtuvo el título de técnico en chapa y pintura. Que un niño noruego necesita 14 años. Él lo obtuvo en 6 años, sin saber leer y escribir. Y él decía era por la motivación. Porque yo cuando, estos cursos son de 2 más 2, 2 años de escuela y 2 años de práctica, donde los 2 años de práctica estás en un taller, te dan un sueldo, pero eres como dicen, un aprendiz. Y vas aprendiendo. Pero este chico decía, yo llegaba media hora antes y me iba media hora después. Yo recogía la basura, yo quería demostrarle a mi jefe que yo era el que tenía que elegir después para el contrato. Porque a muchos de estos chicos le dan un contrato. Entonces esa es la motivación. Y a este chico una vez lo invitamos a una conferencia para hablar sobre este tipo de cosas. Pero le costó. Lo que le pasó a este joven, que vino esa onda cuando te da el bajón, como decimos en Chile, que le vino el problema con la depresión. Y él mismo lo dijo. Pero el que lo ayudó a salir de eso fue una persona de allí, del centro. Una persona de confianza, una persona que lo motivó y lo ayudó a conseguir ayuda. O sea, no lo envió a un terapeuta inmediatamente, pero tenía conversaciones terapéuticas con el chico, porque era una persona de confianza. Hay un investigador que dice que los desafíos que enfrentan estos jóvenes no pueden compararse fácilmente con otros jóvenes emigrantes o con la mayoría, pero sobre todo con los otros jóvenes emigrantes, segunda generación. Y hay muchos que dicen que, o sea, él dice que señala varios aspectos con la salud mental y el funcionamiento de la escuela. Y dice, la escolaridad escasa, ¿cierto? O interrumpida, porque muchos de estos jóvenes que llegaron de Siria vivieron muchos años en el Líbano. La corta residencia en Noruega, la falta de conocimiento de idioma, pero hay un punto que es diferente a los demás, y es la falta de una familia, de una red social. Los modelos, los adultos como modelos. Hemos visto estos chicos que has mostrado tú, ¿cierto? Que cómo te ayuda a otros jóvenes. Identificarse con una persona que sea de tu misma cultura tiene un enorme significado. Y otra cosa que también falta, que no tienen los chicos que han nacido en Noruega, son los traumas. Si piensas que el viaje de los chicos que llegan a Noruega es enorme de largo, ya sea de Eritrea, de Somalia, de Irak, de Afganistán, hay muchos jóvenes que no vienen de la situación traumática, o sea, pueden haber vivido con sus padres en una aldea, pero el viaje lo ha traumatizado. Por eso que yo le acabo de recomendar a mi compañera una película italiana que se llama Io Capitano, Yo Capitano. Es de un chico que cruza el Sahara y llega a Libia. Y eso demuestra la exposición a traumas que estos chicos traen en la mochila. Ahora, por eso que cuando hablamos de chicos de Senegal y Marruecos, son cosas diferentes. El viaje de un chico de Senegal es otra cosa que un chico de Ecuador. Y esa mochila puede ser mucho más pesada. Pastor destaca la necesidad de una escuela competente para refugiados, porque a estos chicos los llamamos refugiados, donde el personal esté consciente de su papel profesional, psicosocial en el trato de los jóvenes, de lo que discutíamos en el curso.
dice que hay que tener un enfoque holístico, o sea, no solamente ver la escuela como un lugar donde aprendes algo, pero la escuela con su factor, el factor social. Como el rol de la escuela en su aspecto de apoyo a los jóvenes, en una transición donde están muy en una situación de vulnerabilidad. No, dilo tú. Vulnerabilidad. La cosa que puede tener secretario. El idioma por eso. Y Pastor describe 3 transiciones psicosociales que son críticas, donde los chicos necesitan un apoyo. Es la socialización, en la integración y en la rehabilitación. Y para evitar el abandono en la escuela secundaria, que es una recomendación para nosotros que trabajamos en ese sector, recomienda que tengan un apoyo cercano, tanto académico como social, además del tratamiento de problemas psicológicos, porque ese es un tema que se olvida. Yo me acuerdo que cuando ustedes se acuerdan del tsunami que hubo en Tailandia, en el año 2000, creo que fue, afectó a muchos turistas noruegos, muchas familias perdieron sus hijos. Y el sistema que se puso en actividad para recibir a esas familias, para recibir a esos niños que habían perdido a sus padres, era enorme. Y un psicólogo que ha trabajado mucho con estos chicos dijo, me gusta ver cómo el sistema se pone en actividad cuando recibimos este tipo de catástrofes para ayudar. Pero lo que olvidamos es que cada semana llegan este tipo de familias, este tipo de cosas. Pero el sistema no está ahí. No es igual. Aunque tengan los mismos derechos. Lo que Pastor trata de indicar es que el aprendizaje está directamente conectado a una calidad en la vida social. Si tienes una buena vida social, tienes buenos amigos en tu clase, vas a ir a la escuela, aunque te vaya un poco. Pero si no tienes el contacto social, si tus compañeros no te incluyen y te va mal además, renuncias rápidamente. Eso es uno de los factores que yo pienso aquí. Eso, de todo de mi parte. Muchas gracias, Marcelo, por compartir esta perspectiva. Digamos, esta es la parte internacional del coloquio, donde colegas de otros lugares que nos hemos conocido en los mismos sitios, en Marruecos, traen de su experiencia como profesional que trabaja con, quizás luego a lo mejor en el debate, vamos a establecer algunas diferencias, ¿no?, entre el fenómeno en un lugar del mismo continente, porque estamos hablando que seguimos siendo Europa, inclusive seguimos siendo la Unión Europea, pero no lo mismo en la parte norte que en la parte sur. Bien, pues, Catalina, te sientas aquí y camino. Vaya, tú te mueves. Buenas tardes. Soy colombiana. Actualmente vivo aquí en España hace aproximadamente 5 años. Como muy bien me presento, mi compañera. Mi ponencia trata sobre los adolescentes que migran solos. En mi intervención hablaré un poco del contexto en general de la migración, del proceso que ellos tienen en la transición. También hablaré tendré algunas condiciones con las que ellos llegan, algunos factores que inciden y algunas políticas gubernamentales para afrontar esta situación. La migración de venezolanos a Colombia es un tema multifacético que afecta a diversos aspectos de la vida de ambos países. ¿Más fuerte? Vale. Bueno, decía que la migración de venezolanos a Colombia es un tema multifacético que afecta a diversos aspectos de la vida de ambos países. Este es un fenómeno intercultural en el que se ven enfrentados ellos a dejar su país de origen en busca de mejores condiciones y oportunidades. Factores como la hiperinflación que hay ahora en Venezuela, la brecha de los alimentos que no se encuentran a la mano, el tema económico, social, político
el deterioro del sistema educativo y de salud. Según el Banco Internacional de Reestructuración y Fomento, dice que en los últimos 5 años las regiones o provincias en el que se daba el tema migratorio entre Colombia y Venezuela, en los pasos fronterizos que están de La Guajira, norte de Santander y Cuba. Para el 2017, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la institución que tiene el control de los niños, el bienestar de los niños y niñas en Colombia y en este caso, los niños migrantes, él decía que de 1.700.000 migrantes que habían en Colombia, el 25% eran menores de edad. Como podemos ver en esta gráfica representada por migración, el tema migratorio del 2014 al 2022 se vio de una manera realmente preocupante, digamos, tanto para la nación colombiana como para la venezolana en ciertos aspectos. Según esto, para el 2014, cuando empezó ese flujo migratorio tan importante, se vio debido a la caída del precio del petróleo entre el 2014 y el 2015, con lo cual se generó una inestabilidad económica, institucional, política, y donde se vio el desabastecimiento de bienes y servicios y el exilio de personas al territorio colombiano, ¿no? sin tener en cuenta pues, las condiciones a las que se iban a enfrentar. Ahora se los voy a compartir, es un corto de un reportaje que hizo Radio Nacional de Colombia, donde ellos hicieron este reportaje y descubrieron que el 56% de la población que lo hace a través de pasos fronterizos ilegales, que más o menos cuentan que son como unos 30.000. De los que están realmente habilitados, ellos lo hacen por 30.000, que son pasos que no tienen ningún control migratorio. También llegan sin acompañantes, ni tutor, ni nada, niños entre los 11 y 17 años, con índices de desnutrición, embarazos a tempranas edades, y muchas veces son menores que son abandonados por sus tutores en hogares de paso en Colombia. Hacia 2019, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó que más de 93.000 niños, niñas y adolescentes venezolanos llegaron al territorio colombiano sin ningún tutor, ya que los acompañan. Les voy a compartir un trozo de la experiencia de estos jóvenes. Esos son procesos que a ellos realmente les impactan. Todo por el tema que enfrenta también Colombia, ¿no? En el tema de las políticas de gobierno y sobre todo de seguridad. Estas también son las voces de los niños y el testimonio de lo que ellos se enfrentan en ese y cómo lo ven, ¿no? Realmente voces que nos llaman que nos siguen invitando, ¿no? a construir estos espacios
que necesitan, yo por ejemplo desde la comunicación visibilizar, porque hay mucha, de parte del colectivo colombiano, hay como mucha ignorancia, digamos, en el tema de conocer el por qué ellos migran a Colombia siendo un territorio que realmente también tiene muchos problemas sociales, económicos y políticos. En los desafíos a los que ellos se enfrentan al momento de emigrar, la integración de los jóvenes venezolanos en la sociedad colombiana plantea desafíos como, por ejemplo, que realmente ellos se enfrentan a barreras de xenofobia, de exclusión social, lo cual afecta realmente su bienestar y su desarrollo interno. Ellos no solamente dejan un territorio que está en las condiciones en las que está, sino que en la ignorancia o en el desconocer de la realidad, pues se enfrentan a otro que tal vez es peor, ¿no? La gestión de la crisis migratoria influye ampliamente en las políticas exteriores y las alianzas estratégicas de Colombia, efectivamente, porque necesitamos generar. Colombia es un país que más o menos desde el 2014 y un poco antes, más o menos 3 años antes, empezó a tener más consideración en el tema migratorio, porque no era un tema que nosotros viviéramos en el día a día. Al contrario, nosotros siempre hemos sido como una población de migrar a otros países. ¿Cuáles son esas condiciones a las que ellos se enfrentan al llegar al territorio colombiano? ¿No? Estas son apenas algunas. La migración por pasos sin control fronterizo, que era lo que decía al principio, que más o menos se tiene estipulado que son como 30.000 pasos irregulares. Falta de conocimiento de las dinámicas, que era lo que decía, grupos armados al margen de la ley, mafias y bandas criminales, polarización social, conflictos interculturales, desempleo y subempleo, acceso limitado a servicios, vivencias precarias, xenofobia y exclusión social, entre muchas otras. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como lo decía él, es el órgano como más relevante en Colombia, porque siempre trabaja con todos los temas que son de la niñez. En mayo del 2022 reconoció que 1.200 menores de edad estaban bajo su custodia, mientras que al 31 de enero del 2023 la institución aseguró que 1.082 niños, niñas y adolescentes venezolanos se encontraban en hogares sustitutos, casas hogar, centros de emergencia o internados de la misma institución. En vista, digamos, de esta problemática o de esta crisis migratoria y con la llegada del actual mandatario a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, y después de haber estado cerrados por 7 años las fronteras entre Colombia y Venezuela, el 29 de agosto del 2022 se restablecieron oficialmente las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Ahí podemos ver la importancia del control de los frentes fronterizos. Cuando no se tiene como, o sea, si bien no son muchos los pasos autorizados, sí puede llegar a tener, nos produce un mayor control de la población que está migrando al territorio, cuando están abiertas esas brechas fronterizas entre las naciones. Después de haber retomado las relaciones diplomáticas, las primeras, digamos, las 3 áreas de control migratorio que existen en estas zonas, que son fuertemente de las más en tema migratorio, estará de Paraguachú, en La Guajira, que, como dice acá, la cantidad de personas que pueden ingresar al día por estas 3 zonas, ¿no? Entonces acá son 100 personas. En el puente internacional Simón Bolívar Norte de Santander en Cúcuta tiene el permiso para 200 personas. Puente internacional José Antonio Páez en Arauca tiene acceso para que pasen 100 personas. ¿Y cuáles son esas respuestas políticas y gubernamentales? El primero que se generó es el registro único para migrantes venezolanos,
que es una plataforma en línea donde ellos se registran y pueden acceder a beneficios y a servicios. Esta fue creada en el 2018. Esta plataforma también se hizo con el fin de que si ellos se registran ahí, tienen el permiso de protección temporal. Gracias, digamos, a esta plataforma también el gobierno tiene un mayor control, porque pues ahí se registran, entonces tienen el control un poco más controlado, ¿no? En el gobierno de Iván Duque en el 2021 fue cuando se lanzó el Estatuto de Protección Temporal para el migrante venezolano, que es el que les decía que cuando se registran al registro único, pues ahí lo pueden obtener, tiene una durabilidad de 10 años. El Estado colombiano también intervino y abrió los llamados procesos administrativos de derecho, porque entre el 2015 y el 2020 se le habían vulnerado los derechos a niños, niñas y adolescentes migrantes. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja hasta este año. Esperemos que continúe, porque facilita la repatriación de los migrantes y reunificación con sus familias, ¿no? Entonces, permite que, por ejemplo, para el año 2022 habían restablecido que los niños, habían 74 niños que habían podido tener contacto con sus familias en el país de Venezuela. Y el actual gobierno de Colombia, con el Estatuto Temporal de Protección al Migrante, reportó que para el año 2023 casi 2.900.000 venezolanos habían sido acogidos por este Estatuto Temporal de Protección al Migrante. También trabaja en políticas de desarrollo, en donde presenta varias iniciativas para que los niños, niñas y adolescentes tengan servicios de salud, educación, como por ejemplo está el sistema de inclusión en el sistema educativo público, en donde todos los niños venezolanos tienen derecho a acceder a la educación de manera gratuita, sin ni siquiera tener documentos todavía. Está el programa Todos Aprenden, donde también se capacitan a los maestros y maestras para que puedan abordar esas dinámicas en el aula, ¿no? de tener niños que vienen de otros territorios. Las alianzas con ONGs y organizaciones internacionales, el acceso a servicios públicos básicos, la protección a menores no acompañados, la capacitación laboral. También tenemos la colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que es un servicio en el que les permiten a las personas de menos recursos poder capacitarse para poder tener algún tipo de desempeño laboral. Apoyo psicosocial y protección, coordinación internacional y multilateral. ¿Y cuál es esa nueva realidad a la que se enfrenta Colombia? ¿No? Como lo decía al principio, nosotros no somos un país históricamente que que lleguen migrantes a nuestro territorio. Entonces, ¿cuál es esa nueva dinámica que se ha generado a través de esto? Pues que es necesario que los jóvenes migrantes tengan espacios para narrar sus historias, porque solo desde ahí nosotros podemos realmente generar conciencia y generar como esas políticas que ayuden a mejorar esas condiciones. Como dice Anicet, cuando el adolescente deja lo que era conocido, tiene forzosamente que aprender a descubrir maneras de familiarizarse con una nueva vida en un país que apenas conoce. Es muy importante entender la dinámica en la que esto se mueve, porque no es solamente que alguien quiera irse de su país, ¿no? Digamos, hay migraciones que son voluntarias. Estas son voluntarias, pero son forzosas a la vez, porque las condiciones hacen que la persona se vaya de su territorio, aun cuando no la estén echando, ¿no? Pero las condiciones no son de una vida realmente que le corresponda a sus necesidades. Y los jóvenes y las jóvenes son actores socialmente fundamentales de las dinámicas familiares de los contextos migratorios. Ellos no van solos. Ellos, o sea, los padres van y migran, entonces ellos lo hacen. O los padres muchas veces los usan para que sean ellos los que migren
y se beneficien, digamos, de su migración. Y ya a manera de conclusión, el actual gobierno de Colombia realmente está implementando varias acciones para mitigar las dificultades que presenta la migración desbordada que ha tenido Colombia. Y sin embargo, la magnitud de la crisis migratoria exige una respuesta continua, adaptada y abordada a las necesidades emergentes de esta población vulnerable. Muchas gracias. Gracias a ti, Catalina, también por tu compartir esta experiencia en fronteras internacionales. Y bueno, tenéis la palabra por si queréis formular alguna pregunta. Perdón. Más que una pregunta, una reflexión. Sí. Junto a la presentación de Catalina, a mí me gustaría que desapareciera el mapa, que desapareciera el origen de las personas, el origen de las personas migrantes y el destino de las personas migrantes. Y hacer un ejercicio de esa presentación y después de terminarla preguntar en Europa quién es el país receptor, quién es el país emisor. Lo digo, intentábamos aquí, ¿no? Claro, la percepción que tenemos en Europa, en Navarra en concreto, de la población colombiana es que es una población migrante, que constituye el segundo origen de la población migrante de Navarra, en Colombia. Es muy interesante verlo esto y decir qué políticas está desarrollando un país que a su vez se ve forzado a migrar, que su población se está viendo forzada a migrar en la recepción de otra población. Y cómo hablábamos esta mañana del tránsito y pasos legales en el que diariamente se permite la entrada de... Bueno, luego, ¿qué te encuentras en el país de origen cuando has señalado todas esas características, ¿no? La situación a la que se enfrentan los jóvenes migrantes? Y a mí se me venía a la cabeza y le comentaba a Virginia todo el tiempo. Este es el efecto llamada del que tanto hablamos en Europa. Claro, el efecto llamada es que ya ahora mismo ofrece tanto, ¿no? Está ahí como que digo, claro, es tremendo como los discursos, como decía esta mañana Esther, de cambiar la mirada, pero también cambiar los discursos y luego juntarnos con los discursos. Ahora mismo, escuchando en Europa, dices, claro, es que nos es muy fácil explicar con nuestro nivel de vida cómo las mujeres se producen con un efecto llamada espaguitas, acciones, y luego te das cuenta de que a veces el efecto llamada no es lo que tú tienes que ofrecer o lo que tú estás ofreciendo, sino la necesidad imperiosa de salir de tu país, circunstancias que desde luego son ajenas a personas de migración voluntaria, sí, pero también forzosa, que pocas veces se explican de una manera, para mí ha sido muy gráfica. Vale, mi pregunta para Marcelo es que han dicho también la problemática que se está dando allí a la hora de la inclusión. Yo estuve en mayo en Suecia y me dijeron, pero es que me digo desde la ignorancia, por eso la pregunta, porque no lo sé, que la situación que se está dando en Suecia y en Noruega, las situaciones son muy parecidas. Y lo que yo vi allí nunca lo había visto en un país y me impactó muchísimo. Y es que efectivamente hay muchísima población migrante, vienen los países de origen, pues son más o menos lo que tú has dicho. Y es que son guetos, pero guetos no están para nada, a pesar de tanta población de Suecia, tener tan poca población sueca y tanta migrante, pero es que están totalmente en guetos a las afueras de las ciudades. Y son guetos enormes, y ahora dentro de los guetos, yo lo estuve visitando, están también totalmente diferenciados. Población subsahariana, luego los silos, y entonces a mí me impactó mucho. Y es curiosidad, pues, saber si en Noruega lo que está pasando es un poco eso. Noruega siempre ha mirado a Suecia.
Suecia tiene una historia de país receptor de migrantes, también de asilo, más grande. Yo soy chileno y después de los golpes de Estado en Latinoamérica, que Latinoamérica siempre fue el patio trasero de Estados Unidos y toda Latinoamérica eran dictaduras en los años 70. Suecia abrió su frontera, abrió su embajada en Santiago, por ejemplo. La embajada noruega no, abrió semanas después. Entonces, Suecia siempre ha recibido el doble o el triple de asilantes que Noruega y que Dinamarca. Pero lo que pasa es que el control donde esta gente se ubica existe hasta cierto punto cuando tú estás bajo el sistema de protección. O sea, la oficina de inmobiliaria te arrienda un piso y tú tienes que vivir allí, pero el momento en que tú tienes tu autonomía, te cambias donde quieres. Y eso no se puede evitar. Y eso es lo que pasa, que se transforma en estos guetos, es que la gente de un mismo país siempre trata de buscar gente de su propia cultura. Y eso es natural. Aquí lo vemos en España, los noruegos en Alicante, te compras el diario de Noruega noruego del día, porque ahí viven los noruegos, pero de turistas. Ahí en la ciudad donde vivo yo hay ciertas poblaciones en la ciudad donde no encuentra la mayoría de los vietnamitas, la mayoría de los turcos, o sea, los kurdos de Turquía, porque ellos mismos se buscan entre ellos. Y lo que yo te decía, que después de 2 años estos mismos se mueven. Yo hablo de familia, no solamente de jóvenes, no acompañados. Entonces, eso es lo que pasa y casi siempre a centros grandes. Tú has estado seguramente en Malmö, o si no en Estocolmo. Yo estuve en Estocolmo, en Gotemburgo y en Borås, donde está uno de los guetos más grandes, el segundo gueto más grande de Suecia, en Borås, que es uno de los que yo visité, y eso está, Borås es una ciudad muy pequeña, sí. Una ciudad tendrá unos 100.000 habitantes, y sin embargo, pues eso es totalmente a las afueras. De hecho, yo no sabía dónde estaba el gueto, y me puse en el Google Maps una mezquita, y me fui para la mezquita sin que yo el gueto, vamos. A lo que lo encontré, estaba justamente detrás de la mezquita. Así esa fue mi estrategia y es eso. Hay una población, un gueto, que se llama, en Malmö, donde Zlatan Ibrahimovic creció, ¿cierto? Y en ese ahí llegaron muchos yugoslavos. O sea, originalmente, antes de la onda esta de los asilos, ya sean asilos, cuando estaba el Pacto de Varsovia, que llegaron muchos polacos al norte de Europa, también llegaron de Rumania, donde estaba la dictadura, de Europa del Este, llegaron muchos trabajadores extranjeros porque faltaba mano de obra. A Alemania llegaron muchos de Turquía, a Suecia llegaron muchos de griegos, y a Noruega llegaron muchos pakistaníes. Entonces, ahí en ese momento se empezaron ya en los años 70 se empezaron a acumular ciertas poblaciones en ciertos lugares. Hay unos aspectos socioeconómicos que también afectan este problema. Muchas de estas familias noruegas, familias suecas, empiezan a cambiar de esas poblaciones en la ciudad. Los arriendos bajan de precio. ¿Y quién tiene la peor economía? Son los emigrantes. Ellos son los que tienen derecho, tienen la posibilidad de arrendar algo, porque el precio es más bajo. ¿Y qué pasa con las escuelas? Hay ciertas escuelas en Noruega donde los noruegos son minoría. Y eso es algo que los políticos están viendo la posibilidad de cómo tratar de reducir esto siempre y cuando en el margen democrático. O sea, toda la población tiene sus propios derechos. Tú puedes vivir donde quieras, nadie te lo puede evitar. O sea, nadie te lo puede impedir. Y si tú quieres cambiarte o mudarte a un lugar donde viven muchos españoles, nadie te lo va a impedir, pero es un efecto democrático, decirlo de esa manera. Pero tiene sus resultados negativos. Yo te quería preguntar, Marcelo, ya lo hemos hablado alguna vez, me gustaría que lo compartieras de nuevo con los presentes, sobre las formas de llegar, ¿no?, de chicos no acompañados, presentes familiares, ¿no? Que algunas es muy diferente a las que utilizan aquí, por ejemplo, los que tienen que cruzar el mar. Entonces, allí, ¿cuáles son esas formas más raras? Llegan por tierra, casi siempre por personas que los ayudan a cruzar la frontera. Durante la crisis del 2015 llegaron muchos por la frontera rusa del norte. Llegaban en bicicleta, pero desde Murmansk, que se llama el sector ruso, bicicletas rusas. Entonces, entraban por diferentes lugares. En el 2015 hubo una crisis en Europa, ¿se acuerdan? Cuando
toda Serbia y toda la parte de Europa del Este abrieron la frontera, cerraron, sigan hacia el norte, sigan a Alemania, dijo, no, los vamos a recibir, la crisis de Siria, ¿cierto? Y hubo un mecanismo donde la policía, ya fuera en Francia, en Dinamarca, en Alemania, los dejaban pasar porque los chicos decían, yo voy al norte. Bueno, sigue. Entonces lo que pasó es que cruzaron, pasaban por Dinamarca, marchaban por Suecia y pasaban a Noruega. Entonces la ley esta del Schengen, que se llama el acuerdo de Schengen, que dice, tú solicitaste asilo, entraste por Grecia, Grecia tiene que ver tu solicitud de asilo, te devolvemos a Grecia. Eso desapareció porque era imposible ver por dónde llegaron. Pero llegan por tierra. Sí, bien. Otra cuestión que seguimos abiertos a cualquier persona que quiera hacer alguna pregunta, tanto en streaming como aquí en la sala. Otra de las cuestiones que a mí me llama la atención es referente a la cultura receptora del país, ¿no? De la sociedad. Y aquí podríamos hablar de 3 países, como es España, que ahora mismo tenemos este coloquio, Colombia y Noruega. Quizás Colombia por cuestiones obvias de otra parte del mundo. Quizás, bueno, no sería a lo mejor tan pertinente, o sí, ver de qué manera recibe, y a mí me gusta hablar, lo he aprendido de una psiquiatra muy conocida, Mina Vargas. Ella habla de utilizar rigor en las palabras, y a ella le gusta hablar de procedencia en vez de origen y recepción en vez de acogida. Y ella dice, la sociedad tiene que ser es receptora por naturaleza. Tú vas a un hotel, a un establecimiento y tú vas a la recepción. Otra cuestión diferente es que ya recibimos, pero otra cuestión es que te demos el trato adecuado para que tú te sientas bien. Entonces, ¿cómo de acogedora? No sé si luego Catalina quiere participar, si tiene conocimiento de ello, pero Marcelo, ¿cómo de acogedora o de receptora? O si piensa que receptora, acogedora, donde está el límite, es en este aspecto la sociedad noruega. Porque yo también te voy a decir una cosa, lo decía en la comida, ¿no? No me acuerdo dónde lo decía. En España ha habido un antes y un después, desde que determinadas fuerzas políticas utilizaron el fenómeno como moneda de cambio, ¿no? Y claro, y de una terminología, la llamada MENA, que no se conocía hace 10, 12 años, a saber toda la población qué es un MENA, ¿no? Entonces, bueno, eso también, evidentemente, por la utilización que se hace en las diferentes campañas, ¿no? De videocampañas de todo tipo, campaña en contra de los MENA y campaña a favor, ¿no? Visto en Sevilla creo que hubo una a favor y demás, ¿no? Entonces todo esto influye evidentemente en la sociedad, y hay un debate, la gente habla, ¿no? Sobre, recordáis aquello de un MENA cobra más que mi abuela, de no sé qué, no sé cuál. Todo esto influye, ¿no? Y evidentemente impregna. Yo por lo menos a nivel coloquial de calle escucho a la gente hablar de una manera de otra. En Noruega, ¿qué pasa? Es parecido. O sea, el populismo siempre ha sido igual donde estés. Había uno que decía, bueno, una bomba hace más ruido que 5.000 veces. Y un caso puede, por ejemplo, fabricar mucho ruido. Y eso en los medios de comunicación siempre van a fomentar dónde pones el foco. Pones el foco en una violación, en un robo, o pones foco en una aula donde hay quizás la mitad de los estudiantes tienen otra cultura que la noruega. Yo cuando estuve en la Universidad de Malmö, yo te comentaba el proyecto que la Universidad de Malmö tiene, que se llama el Nightingale, el Ruiseñor. Hay algunas universidades en España que están acopladas, ¿cierto? En Girona, en Barcelona, en Navarra, donde los estudiantes se encuentran jóvenes, tienen reuniones con jóvenes una vez a la semana, y es para ir integrándolos en la cultura. Yo fui a la Universidad de Malmö y en la biblioteca de Malmö, Carlinda, que es la que dirigía este proyecto, me decía, aquí aproximadamente la mitad de los estudiantes tienen son de familias emigrantes, el 50%. Pero eso no es noticia, eso no sale en el periódico. Pero sí el robo a una señora de edad, la cartera, eso sí, y ahí estamos gritando. Porque no cree que seguimos teniendo y esto en la migración general, la idea de que el migrante que quiera venir, que venga a trabajar, a portarse bien, pero
que no haga nada malo, ¿no? Porque entonces, y bueno, y hasta cierto punto, lo que hablaba anteriormente Marisol, si desaparecieran las fronteras nos daríamos cuenta de que este mundo no pertenece a nadie o pertenece a todos. Y esto es quizá una cosa de cultura, y lo digo porque en Europa y en concreto en España, como puerta de entrada de la migración, en las próximas décadas, yo se los digo ya a mis amigos, los amigos no los eligen, ¿no? Pero los eligen no porque piensen igual que tú, no porque tengan tus mismos estudios, no porque se dedican a lo mismo, lo eligen porque en un momento de la vida compaginar. Y yo tengo amigos que el otro día le decía, no tiene una empresa de construcción, digo, otros 10 años tus albañiles, tus peones serán posiblemente negros, serán de otro país, serán... Y él mismo decía, sí, yo lo sé. Y, bueno, pues eso. Y a los estudiantes se los digo, ya hay bastantes estudiantes migrantes, o bueno, vinieron en su momento y demás, pero se lo digo, dentro de 10 años la clase será multicolor, ¿no? Permítame la expresión desde todo el cariño, ¿no? ¿Por qué? Porque ella estudia en otros países, ya se ve que vamos por la tercera generación, ¿no? Esto ya, en España vamos por la segunda. Ya tenemos estudiantes que sus padres fueron migrantes. Evidentemente, ellas no son porque nacieron aquí, ¿no? Pero sus padres sí que lo fueron. Entonces, claro, todo esto yo pienso que ya no es con referente al colectivo MENA, sino en general con la multiculturalidad, con la interculturalidad. Lo que decíamos esta mañana, qué triste es pensar en la migración simplemente como la aportación de la mano de obra que nos falta y no como una riqueza, una cuestión de justicia social. Yo a mi hija siempre trato, cuando hemos pasado la frontera, mi hija, yo tengo unos 50 viajes a Marruecos, mi hija tiene 20, 14 años. Y yo muchas de las veces que hemos pasado la frontera le he hecho entender a ella, o cuando me ha preguntado, papá, ¿por qué las colas tan grandes? ¿No? En época de verano, de hecho. Tenemos la suerte de después de una cola pasar, pero los que están ahí no pueden pasar con la misma suerte que nosotros. De un lado a otro, creo que estas cosas es bueno, ¿no? De trabajarlo en las escuelas, pero claro, también sabemos que la educación tiene una carga de todo, ¿no? Y fundamentalmente de ideología increíble, ¿no? No sé si, Catalina, tú te viniste hace años desde Colombia, no sé si el sentimiento ese de Carlos. Bueno, digamos, desde mi parte como migrante, ¿no? Yo migré de Colombia primero a Argentina en el 2012. Como decía, fue una migración voluntaria, pero también en vista de muchas cosas que en mi país yo sabía que me iba a costar conseguir, digamos, ¿no? Siempre nosotros, o bueno, por lo general los colombianos pensamos en migrar a otros países porque creemos que en esos otros países hay mejores cosas, ¿no? Cuando realmente yo ya estando fuera de mi territorio, descubro o soy consciente de que en mi país tengo mucha riqueza también. Y que así como en mi país se generan este tipo de problemáticas y de situaciones, pues es que pasa en todo el mundo. Entonces, digamos que esa transición, sí, siempre, yo soy muy patriótica, sí, soy muy de mi tierra, muy arraigada a mis creencias, a mi población, a mi gente, a mi cultura. Es algo que se lleva en la sangre, eso no se va porque yo me vaya a cualquier otra parte del mundo. O sea, yo crecí con eso. Y yo, cuando estoy en territorio español, que yo lo siento como un territorio que me ha adoptado y digamos, desde mi sentir, pues lo agradezco. ¿Sí? Agradezco todas las oportunidades que he tenido estando acá, pero también sé que yo voy a Colombia y me siento en casa. ¿Sí? Eso nunca se pierde. Pero sí es cierto que existe una necesidad pujante y fuerte en la necesidad de mostrarle al mundo que no es solamente que se va y que llegó y me va a quitar el trabajo, me va a robar, me va a matar. No, es que hay un tras de todo eso. Y con la ponencia que yo hice de Venezuela a Colombia, se ve muy reflejado eso, ¿sí? Que no es solamente, como decía Antonio ahorita, ¿cómo fue que dijiste? Si eran Receptores, acogedores. y acogedores. No, los receptores tienen que serlo. Nosotros, ¿Son acogedores? ahí está la pregunta.
nosotros nos consideramos una de las culturas más cariñosas, más cordiales, amables con los otros, ¿no? Pero sí es cierto que existe cierto celo, digamos, por llamarlo de alguna manera, cuando de la nada aparece un montón de gente en territorios que uno nunca veía. Por ponerles un ejemplo, mi madre vive en un pueblo muy cerca de la capital de Bogotá, y era un pueblo que se conocían todos con todos. Y hoy en día mi madre me dice, es que yo ya no conozco a nadie. Eso está lleno de venezolanos, mi tía me dice. Pero es esa nueva dinámica, ¿no? ¿Cuál es esa nueva dinámica de los países que están siendo receptores de migrantes? ¿Y con qué nos quedamos? ¿Con renegarnos? ¿Con hacerles el feo? ¿O con entender que esa es una nueva dinámica y que no nos podemos hacer los ciegos, que no la podemos ignorar? Porque como decía Antonio también, o sea, es una riqueza cultural. Yo lo veo como una riqueza. Cuando en Colombia, pónganle que en el 2010 uno no escuchaba voces diferentes a las nuestras. Y escuchar una voz diferente de otro país era la novedad. Era, ay, qué bonito, ¿y tú de dónde eres? A mí me pasó cuando llegué a Argentina en el 2002. Ay, tú no eres de acá, ¿no? ¿Tú de dónde eres? Pero no lo decían de manera perspectiva, sino de cariño, ¿no? Les hacía raro escuchar una tonada diferente. Aún acá me lo preguntan, ¿sí? ¿De dónde eres? ¿Por qué? Porque hay unos rasgos, ¿no? Hay una fonética que se escucha diferente. Entonces, más allá de esa estigmatización que trae lo que es la migración, pues es aprender a concientizarnos de que realmente esto es algo que nos beneficia a todos como cultura, que somos un mundo para todos. Yo siempre he dicho, es que el mundo es de todos, no es de nadie. Y todas las personas deberíamos y tenemos derecho a gozar de los mismos derechos. Fija, sí. Yo quería decirte algo cuando te escuché de que hablabas de la migración de Venezuela a Colombia y de las culturas. Aquí hay un aspecto que es importante, que es la distancia cultural. Porque Venezuela y Colombia son casi culturas hermanas. Los suecos con los noruegos es casi lo mismo, con los daneses igual, aunque se escuchan diferentes, pero se ven igual. Pero empieza a tomar esa distancia. Ya los alemanes ya empiezan a ser un poco más distintos. Los franceses y los noruegos, mucho menos. Pero si pones un japonés y un noruego, o un surafricano y un noruego, la distancia es mucho más grande, pero siempre hay puntos que son iguales. Y eso es lo que decía un profesor mío de la universidad, que siempre hay que buscar eso que tenemos en común, porque estamos con el foco en lo que es diferente. Lo que es diferente puede crear riqueza, pero hay que aceptarlo. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hay de común entre Japón y Noruega? Bueno, decía, bueno, el sushi, Toyota, algo por ahí, ¿cierto? Andar en esquí, los japoneses, bueno, para andar en esquí. Pero de ahí ya nada, entonces, y el idioma también. El idioma que es la llave para poder integrarse. Muchos sudamericanos o latinoamericanos, como le llamemos, tienen esa llave en la mano para entrar a España. Yo puedo empezar a trabajar el día de mañana, yo sé el idioma, aunque, bueno, algunas palabras, estoy en Andalucía, igual. Pero por ejemplo, de los subsaharianos, ¿cierto? Subsaharianos que hablan francés, el camino a Francia. En Francia no encuentra un trabajo, pero en España va a ser difícil porque tienen que aprender el español. Porque hay tantos que quieren cruzar desde Francia a Inglaterra, el inglés, ¿cierto? Porque hay tanto pakistaní, porque el idioma es la llave. Y por eso que cuando llegan a Noruega, que es país ya de terminal, por ejemplo, que digámosle de esa manera, el idioma es importante. Porque ningún país tiene ese idioma. O sea, si miramos los grupos más grandes de migrantes, los suecos es el mayor grupo de Noruega. Y son los vecinos. Cuando empezó la crisis por ejemplo, que faltaban un montón de enfermeras en la parte de salud en Noruega, llegaron las suecas porque Suecia produjo más enfermeras que Noruega, entonces había cesantía entre las suecas, además el sueldo en Suecia es más bajo que en Noruega. Entonces llegaron muchas suecas, pero también llegaron de los países bálticos. Pero ¿qué vemos con ese tipo de migración? Que ellos van por un tiempo. Ellos no vienen para quedarse. Claro. 3 años y me voy. El fin de semana me voy a Estocolmo o me voy a Riga. Pero ¿qué pasa con los que llegan de más lejos? Estos ya vienen, pero ya para quedarse. Entonces, otra cosa. Entonces, eso es lo que pasa con los polacos y el área de construcción.
llegaron un montón. Y bueno, ¿qué pasó después que empezó a bajar? Se van a casa. Porque el viaje es corto. En 1 hora está en Polonia, en avión. Claro, está todo íntimamente ligado al buen trato. El buen trato es para aprender a convivir y la convivencia es multi-inter de todo, ¿vale? Entonces es intergeneracional, está pasando hoy día con los niños con respecto a las personas mayores, con respecto a los adultos, con respecto a sus profesores, es intercultural, es intergénero. Entonces, todo pasa por la cultura del buen trato. Bueno, pues hemos llegado justo a la hora de finalización de este cuarto panel.